¿Qué tal? ¿Cómo va? Vamos a tener ahora una introducción a la clase, a los textos que van a tener que abordar, referidos a qué es la didáctica. Tengo acá algunas notas referidas a los textos que hay que leer y algún otro. Venimos de una concepción que ya quedó anticuada, donde un docente prepara su clase y va al aula y da su clase. Terminada la clase se vuelve. Una concepción conductista, enciclopedista, donde se considera que el docente posee la información y la vuelca en las cabezas de sus estudiantes. Hoy estamos hablando, ya hace unos cuantos años, de crear una comunidad de aprendizaje, donde el docente es un guía, es un mediador, es quien genera las situaciones de aprendizaje, y en eso consiste la didáctica, en producir, en promover situaciones de aprendizaje. Pueden tener distintos formatos, pueden tener distintas estrategias, distintos recursos, pero la labor docente es guiar el qué hacer con esa información a la que se tiene tanto acceso. Obviamente, en las situaciones en las que no hay acceso, la aporta el docente, y en las que hay abundancia de información, el docente en esta situación genera las estrategias para darle tratamiento a esa información y que se produzcan los saberes. Ya hace unos cuantos años que se viene hablando que los saberes no están en una cabeza, sino que está repartido en varias cabezas. Y ese es un concepto interesante. En la situación de diálogo y de colaboración, de cooperación, nos juntamos y compartimos esos saberes y se amplían los horizontes, se amplía el escenario didáctico. Siempre decimos que el docente tiene que mediar entre el alumno, entre el estudiante y los nuevos saberes. Me viene la imagen de un malabarista que está en el medio poniendo en órbita, ustedes tal vez sepan algo de esto, y empieza a jugar con unas pelotas y las pone en el aire y todas en movimiento. Y bueno, el docente en un aspecto es ese personaje que está poniendo en movimiento distintos elementos en el aula. ¿Cuáles son esos elementos en el aula? Contenidos, estrategias, recursos, actividades, textos, estudiantes diversos y docente. Consideremos que la didáctica es una ciencia teórico-práctica que se refiere específicamente a la enseñanza. Y el sujeto de la didáctica es una persona real. Nosotros la estudiamos y hablamos de un sujeto teórico, pero en realidad vos vas a ser docente y sos un docente concreto, con tu historia, con tus heridas, con tu trayectoria, con tus fortalezas y tus debilidades, y vas a dar clase desde vos, con el manejo que vos tenés de tus herramientas. Por eso hay algunos principios. La didáctica no es un recetario que te dice hace esto y te va a ir bien, y de hecho te va a pasar que vas a ver un docente que has tenido que aplica alguna estrategia muy bien, algún recurso, lo tomás, lo aplicás vos y no te da el mismo resultado, porque no sos ese docente o porque no es el mismo grupo. Tenemos que aplicar las estrategias que nos queden bien a nosotros. Es interesante pensar que el mejor recurso es el recurso posible. No extrañemos recursos que no podemos aplicar. Usemos los que tenemos, porque esos son los mejores. El mejor material es el que tenés a disposición, y con eso tenés que dar la clase, ¿sí? Didáctica general y didácticas específicas. Ya han cursado, tienen aprobada y recontra aprobada didáctica general,
y ahora estamos en una didáctica específica de teatro. Pero esa didáctica específica es específica desde varios lugares, porque es específica para teatro, pero es específica para secundaria y es específica para alumnos especiales y es específica para zonas rurales y es específica para secundarios orientados. Entonces hay muchas especificidades porque hay muchas diversidades y la didáctica específica trata justamente de esas diversidades, no de principios generales, sino de asuntos reales y concretos, cómo encarar determinadas situaciones áulicas para lograr que se produzca el aprendizaje. En el texto que tienen para leer hay algunas preguntas que sería interesante que las aborden. No buscamos el diálogo o la pregunta cerrada. No hay respuestas correctas. Se busca una pregunta reflexiva, ¿no? Una pregunta que se puede responder con otra pregunta. Una pregunta que nos haga reflexionar. No estamos interrogando. Estamos tratando de desentrañar esa información que viene cerrada y de desnaturalizarla. ¿Qué es lo que debería hacer un docente desde un punto de vista didáctico? Combinar críticamente los recursos para que se produzca el aprendizaje. Construir un espacio potente donde los alumnos son protagonistas. El primer punto probablemente sería, como dice Paulo Freire, conocer al estudiante, conocer la realidad, estar entre los estudiantes y conocer su realidad, sus intereses, sus inquietudes. Renata Parusel dice que hay que ir a buscar al estudiante donde él está y traerlo a la clase. Obviamente está haciendo una metáfora, ¿no? Nosotros vamos hacia él y lo traemos a los objetivos. Didácticamente es un punto muy interesante, porque se habla del diagnóstico, pero en las planificaciones generalmente no ponemos cómo hacemos el diagnóstico. Y tenemos que aprender a hacer el diagnóstico del grupo. ¿Cuál es? No es etiquetar, es llegar y escuchar y poner atención y permitirles que se expresen, crear permisos de expresión. Muchas veces decimos los profesores de didáctica que hay que traer la realidad al aula. Y hoy pienso que no hay que traer la realidad al aula, que la realidad está en el aula. Lo que tenemos que hacer es crear permisos para que la realidad brote, dejar de ningunearla. Tenemos que incorporar en el aula, sí, los elementos que conoce el alumno, la cosa que le es cotidiana, lo que es natural, donde se siente cómodo. Permitirle incorporarlo y llevarlo desde ahí, no es para que se quede ahí tranquilo. Desde ahí ir construyendo. La didáctica dice que la clase se disfruta. Desde hace algunos años se habla de la motivación y es muy importante. El estudiante tiene que estar motivado, pero que no sea una tiranía de la motivación del estudiante. El docente tiene que estar entusiasmado con lo que está haciendo. Así que vos sos el encargado de ir al diseño curricular y elegir los contenidos. Hacé el recorte que a vos te entusiasme. Busca actividades que a vos te movilicen. No empieces a reiterarte. Busca desafíos, que bueno, en este caso creo que lo hacen. Otro principio didáctico es que el error es parte del proceso del aprendizaje. Si no consideramos el error como algo natural, como algo bueno, como escalones, nos vamos a equivocar. El estudiante tiene permiso de equivocarse y ahí es donde estamos aprendiendo. Hay que proponer vínculos de colaboración. Las actividades tienen que ser solidarias, ¿sí? Y bueno, esto sigue, pero no vamos a hacer una clase mucho más larga. Lo van a tener escrito. Los recursos didácticos tienen que ser atractivos,
tienen que tener acceso, tienen que llamarlos a los estudiantes. Sí me interesaría que nos quedáramos con la imagen de cuáles son los elementos que integran el aula real. En uno de los textos que tienen, creo que el de Trillo y Sanjurjo, hay un esquema de cómo es el aula, de cómo es la clase. Pensemos que eso es una foto, digamos. Nosotros tenemos que pensarlo en forma dinámica, cómo son los vínculos, cómo son las energías, cómo son los trayectos que se están haciendo, cómo son los movimientos, cómo son los vínculos, qué está pasando, ¿sí? Bueno, la propuesta es pensar el aula como un escenario y nosotros como responsables de preparar ese escenario para que cuando entremos al aula se descorra el telón y empieza la clase. Nos seguimos viendo.